Buenos días, mi nombre es Milton Hermídez Torrado Gutiérrez y hoy presento mi anteproyecto de tesis doctoral denominado Constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por las TIC para la motivación del estudiante en la educación media. Este proyecto está tutorado por la doctora Doris Pernía Barragán, abril del 2026. En la sección 1, situación problema, vamos a trabajar el ser y el deber ser. Entonces, un ser versus un deber ser. Cuando nosotros estamos en la educación, hemos visto esa transferencia mecánica de información, esa falta de contextualización, por eso los estudiantes no se pueden ubicar, esa falta de metodologías constructivistas y una aplicación muy frecuente de las metodologías conductistas. También se ve con mucha facilidad esas planeaciones constructivistas, pero que en la praxis todas son conductistas. Dentro del deber ser, entonces podríamos mirar la posibilidad de una transferencia significativa de información, un vivenciar de los estudiantes en todo su proceso, unas metodologías constructivistas, unas planificaciones que deben ser más constructivistas con una praxis constructivista. Y obviamente para todo esto, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Como interrogante general, entonces planteamos cuáles son los elementos que fundamentan un constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por TIC para la motivación del estudiante en la educación media en las instituciones educativas del Instituto Madre del Buen Consejo y del Colegio Metropolitano del Sur, Colmesur. También tenemos, para responder a este interrogante general, un propósito general: generar un constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por TIC para la motivación estudiantil en educación media, en el Instituto Madre del Buen Consejo y el Colegio Metropolitano del Sur. Dentro de esto podemos plantearnos tanto los interrogantes concretos como los propósitos concretos. Y dentro de ellos podríamos trabajar algunos que son muy significativos. Entonces tenemos qué significados y percepciones otorgan los docentes y estudiantes a la enseñanza de la química y su vínculo con la motivación en el contexto actual de la educación media. Y el propósito sería develar las percepciones que pueden tener los docentes y estudiantes sobre los significados de la enseñanza de la química y su relación con la motivación de la educación media. Cuando hablamos de los interrogantes concretos, para lograrlo nos preguntamos por aquellos significados que docentes y alumnos dan a esta enseñanza, las condiciones pedagógicas actuales y los elementos teóricos que emergen de sus propias experiencias. Cuando hablamos de propósitos concretos, entonces en secuencia buscamos develar percepciones. También podemos develar descripciones, condiciones tecnológicas, interpretar concepciones y finalmente fundamentar un constructo teórico que es lo que se desea. Justificación. Para la justificación, entonces podríamos decir que esta investigación se justifica desde múltiples aristas. Tenemos la social y la ontológica. El aprendizaje depende de la interacción y el contexto. El estudiante es un sujeto situado que necesita que el conocimiento tenga sentido. Cuando hablamos de la epistemológica, de la dimensión epistemológica y de la dimensión pedagógica, el conocimiento debe construirse de forma activa y participativa, no mecánica.
Y cuando hablamos de la dimensión tecnológica institucional, entonces las herramientas digitales deben apoyar la interacción respondiendo a las necesidades del Instituto Madre del Buen Consejo y a las necesidades de Colmesur. Entramos a la sección 2, marco referencial. Dentro del marco referencial, entonces podríamos decir que presentaré los antecedentes que sustentan esta investigación a nivel internacional. Destaco el trabajo de Tapias Bueno 2024 de la Universidad de Innovación e Investigación de México sobre modelos de gestión del conocimiento tecnológico y la investigación de Lázaro Reyes 2023, también de México y de la misma universidad, enfocada especialmente en estrategias TIC para el fortalecimiento de la química y la motivación en la educación media. Asimismo, muestro un trabajo hecho por Perales Palacios de la Universidad de Granada, que aporta evidencia sobre el impacto de las simulaciones y las simulaciones interactivas, cómo las TIC impactan de forma directa en el desarrollo de los procesos educativos. En el contexto nacional contamos con referentes sólidos como Castillo Rincón, de la Universidad Nacional de Colombia, quien abordó una tesis doctoral sobre laboratorios virtuales para la enseñanza de la estequiometría. Y también tenemos a Solano Hernández, más o menos en el 2023, el cual hizo una tesis doctoral con simuladores en química orgánica que fueron bien calificados en la Universidad Nacional. Y finalmente incluimos a Gómez Villamizar de la Universidad Pedagógica Nacional con su trabajo sobre simuladores en química orgánica, simuladores con gamificación y laboratorios virtuales. Es clave para fundamentar cómo fomentar el interés de los estudiantes. Estos autores demuestran la pertinencia y la actualidad de integrar herramientas digitales para transformar el aula de enseñanza de la química. Iniciamos con la sección 2 del marco referencial y hablamos de las teorías bases. Entonces, aquí en las teorías base hemos hablado de las TPAC. Conocimiento tecnológico pedagógico y de contenido, de Misra y Kohler, para la integración de la tecnología. También hablamos de la autodeterminación de Deci y Ryan para entender la motivación y el aprendizaje autorregulado de Zimmerman. Dentro de las teorías pedagógicas contamos con el respaldo del constructivismo de Piaget, el enfoque sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, donde el alumno es protagonista. Para los referentes legales, entonces hacemos mención de la ley de las TIC, la 1341. Nos basamos también en el plan decenal escrito del 2016 hasta el 2026 y las directrices del Ministerio de Educación Nacional sobre competencias TIC para docentes. Llegamos a la sección 3, en donde vamos a hablar de metodología, paradigma y enfoque. Entonces, asumimos un paradigma interpretativo bajo un enfoque cualitativo, buscando comprender la realidad desde la subjetividad de los actores. El método y algunas fases. El método es el fenomenológico hermenéutico de Zimmerman y la intervención y la investigación pasará por una fase diagnóstica, una fase analítica,
y una fase propositiva. Y con esta fase propositiva pues se dará inicio a este constructo que hoy se quiere mostrar a través de este anteproyecto. Como lo mencionaba antes, entonces esa fase diagnóstica que tiene técnicas cualitativas en donde hay una revisión documental, que hay un registro de aula y obviamente hay una inmersión para poder tomar datos y vivir experiencias. Una fase analítica, tras la fase diagnóstica, se analizan categorías como motivación, prácticas pedagógicas y uso de TIC. Y luego una fase propositiva, y en la fase propositiva pues se dará el nacimiento a este constructo teórico. Dentro de las técnicas de información y las técnicas o instrumentos de recolección de información y contextos de los contexto y participantes. En estas técnicas de información, de recolección de información, utilizamos la observación etnográfica, entrevistas semiestructuradas y revisión documental para recolectar la información. El estudio se realizará en Floridablanca, Santander, con la participación activa de 4 docentes, 2 del Instituto Madre del Buen Consejo y 2 de Colmesur, así como los estudiantes de los grados 10 y 11 de los respectivos establecimientos educativos. Por último, tenemos el cronograma de actividades, el cual en forma general está planteado para que el proyecto termine hacia el año 2027. Muchas gracias.